Aldo Rojas. Muy buenos días, comandante. Móviles Bricubierta, ¿cómo está el operativo por Concepción, Aldo? Muy bien, Mabel, buenos días a ustedes, a la teleaudiencia, a la audiencia de ABC Cardinal también. Y bueno, ya culminó todo el operativo aquí en la zona de la Penitenciaría Regional de Concepción, en donde hoy en horas de la madrugada un contingente policial y militar allanó este recinto penitenciario que está ubicado a unos 5 kilómetros al este del centro urbano de Concepción. Allí fueron aproximadamente 3 miembros del primer comando da capital o PCC, quienes fueron llevados desde la Penitenciaría Regional de Concepción hasta el aeropuerto local. Un gran operativo de seguridad, una movilización importante de policías y militares ya desde horas de la madrugada en los principales puntos de acceso, puntos estratégicos de la capital del primer departamento para la cobertura de seguridad. Y decía, fueron sacados de la penitenciaría 3 miembros del PCC, fueron llevados hasta el aeropuerto local y de allí en un avión de la Fuerza Aérea fueron llevados presumiblemente, de acuerdo a los datos que manejamos, hasta la zona de Pedro Juan Caballero, en donde finalmente algunos de ellos van a ser expulsados del país de acuerdo a los datos que estamos manejando en forma extraoficial. Hay que decir que tanto policías como militares no brindaron declaraciones a la prensa. Nos mencionaron que en el transcurso del día, aparentemente en Asunción, se haría una conferencia de prensa para dar los detalles de estos operativos que se realizan no solamente aquí en Concepción, sino que también en otras penitenciarías del país. Sin ningún tipo de incidentes se realizó este operativo que, reitero, ya concluyó hace algunos minutos, y los 3 miembros del PCC, aparentemente 3, de acuerdo a lo que nos mencionaron así en forma extraoficial, ya fueron llevados en vía aérea aquí desde la capital del primer departamento hacia la zona del departamento de La Mambay, Mabel. Muchísimas gracias, Aldo. Vamos a estar atentos a vos. Y ahora sí, con todos los detalles, Iván Leguizamón, buen día, Iván. Buen día, Mabel. Buen día, Pablo, Federico, Rubén Darío, a la audiencia. 25 reos afiliados a las organizaciones Primer Comando da Capital PCC, Comando Vermelho, CB y Balanacara, VNC, todos por sus siglas, fueron extraídos en realidad de 5 penitenciarías, las regionales de Pedro Juan Caballero, Ciudad del Este, Coronel Oviedo, Camburetá y también la de Concepción, la que nos refería Aldo Rojas. Estos presos van a ser expulsados a Brasil, a su país de origen. Van a ser entregados en 2 puntos fronterizos. En Pedro Juan Caballero, el grupo mayor, y en Ciudad del Este, el otro contingente. Por ejemplo, los 5 presos que fueron extraídos de la cárcel de Ciudad del Este ya se encuentran recluidos en estos momentos en el cuartel militar que queda en el kilómetro 12 de Ciudad del Este. En ese punto están esperando ahora mismo que llegue el avión de la Fuerza Aérea Paraguaya, que partió hace aproximadamente 45 minutos del aeropuerto de Encarnación, aunque muchos dicen que es Capital Miranda. Bueno, en el aeropuerto de Encarnación ahí despegó un avión de la Fuerza Aérea que a su vez está llevando de Encarnación a Ciudad del Este a otros 2 integrantes del PCC. Toditos de blanco, Iván. Mira. Toditos de blanco, sí. Todos los vistieron fueron de la misma uniformados manera. por pedido de la Policía Federal. Entonces van a agrupar en Ciudad del Este a los de Camburetá, los de Ciudad del Este van a ser entregados vía Puente Internacional de la Amistad. Y los de Concepción, Oviedo y Pedro Juan Caballero van a ser entregados en el paso fronterizo de Pedro Juan Caballero a la Policía Federal. ¿Cómo se hizo esta nómina? ¿Por qué 25? ¿Quiénes son? No hay más ningún peso pesado entre los que fueron expulsados, pero sí son objetivos de alto valor para la Policía Federal del Brasil. Por ejemplo, hay un reo del PCC que tiene una condena de 26 años en Paraguay. No sé si recuerdan el asalto a la cooperativa Carlos Fanel, que había ocurrido en el municipio de Independencia, Guairá, en 2018, cuando secuestraron y mataron a su gerente, Wilfrido Matzinger. Bueno, uno de los autores de ese hecho tiene una condena de 26 años en Paraguay, pero también soporta otra sentencia de 35 años en Brasil. Entonces, la Policía Federal perfiló a cada uno. Se le entregó a la Policía Federal una nómina de los presos brasileños en Paraguay. Y ellos fueron chequeando de vuelta uno a uno. Este tiene proceso acá tiene 10 años. En Paraguay le condenaron a 20. No, vamos a dejarlo nomás todavía en Paraguay. Este tiene condena en Paraguay de 5 años. No, acá en Brasil tiene 25 años. Tráiganle a este. Así se fue construyendo esta nómina de 25 presos
Hay otros que no son de alta peligrosidad. Por ejemplo, hay uno que había sí escapado de una cárcel estadual, pero que estaba preso por violencia familiar. Y que de hecho, cuando huyó de la cárcel, secuestró a su hija y se la trajo a Paraguay. Él había sido recapturado en Alto Paraná y fue encarcelado. Él, por ejemplo, también va a ser llevado a Brasil porque la expectativa de pena por violencia familiar allá es mayor que la expectativa de pena por la violación de la calidad migratoria. Así se fue construyendo esta lista de 25 reos. Esta operación se planificó desde hace un mes aproximadamente. ¿En qué consistieron los trabajos? Al menos en Ciudad del Este y en Pedro Juan Caballero, donde se llevaron a cabo los principales operativos, 200 hombres de la policía entraron hoy a partir de las 5 de la mañana. Fue todo en simultáneo, algo así como el partido de fútbol, cuando hay dos estadios. Acá te hago la pregunta Sí. que hice antes. ¿Hay antecedentes de que se les haya despachado en esta cantidad al Brasil? No, esto es de manera inédita. Son 25 ahora, pero la nómina completa es de 27. ¿Por qué? El 14 de marzo pasado, hace 2 semanas, ya habían sido expulsados 2 brasileños a través del Puente de la Amistad que completaron sus condenas en Paraguay. Aquellos 2 ya estaban incluidos en esta nómina que hoy fue completada con los otros 25, o sea, en total eran 27. ¿Qué pasó aquella vez? Se usó ese caso como para medir la temperatura, para ver si podía haber reacción internacional, para ver si es que de algún modo los abogados defensores podrían crear algún tipo de problema. No, no pasó nada. Cumplieron su condena, tenían que haber quedado libres en Paraguay, pero eran requeridos en el lado brasileño. Fueron enviados, nadie dijo nada. ¿Por qué el gobierno va a demorar aparentemente en suministrar los datos? Porque tienen miedo de que cuando se divulgue la lista aparezcan abogados defensores que planteen recursos como habeas corpus, como amparos, etcétera. Pero además que puede haber, según lo que decían algunas fuentes, que puede haber un intento de rescate de alguno que otro. Y, sí, entonces pero están tratando de mantener esas identidades. Sí, también, pero en realidad más que nada nos decían por el tema de las medidas judiciales. Ojo, la Corte Suprema de Justicia está perfectamente al tanto de todo esto. La Corte dice, no va a haber ningún juez que se anime a emitir un fallo contradictorio. Pero cabe recordar, cuando Jarvis Jiménez Pavão iba a ser extraditado a Paraguay, Se consiguieron había aparecido un juez allá de Santaní, ¿recuerdan? Sí, ¿se acuerdan que apareció Un juez de fuero civil. que después renunció con plata y todo? Después lo imputaron por prevaricato, de hecho él fue condenado después. Sí. Bueno, pero se teme esa situación. La Corte dice, no va a haber ningún juez que emita algún recurso favorable a los presos. Pero se tiene el antecedente de aquella vez que cuando Jarvis iba a ser entregado al Brasil, apareció un magistrado allá de Santaní del Fondo, que emitió una orden para que Jarvis se quedara en Paraguay, que de todos modos igual fue ignorada. El primer paso en este proceso de extradición se había dado en 2018, con Marcelo Fernando Piñeiro Veiga, miembro del Comando Vermelho, quien para evitar ser entregado a su país había asesinado a una joven en la agrupación especializada. Se llamaba Lidia Mesa Burgos. Aquel caso, ¿cómo terminó? Con su envío al Brasil, algo que hoy fue emulado de vuelta.